Mi nombre es Scarlett Wells. Tengo 31 años. En la cena del domingo, frente a 18 familiares, mi padre golpeó su puño sobre la mesa y rugió. Esta chica abandonó a su propio bebé recién nacido. Es despiadada, no vale nada y es una completa vergüenza para el apellido Wells. Después de 31 años, la desconozco. Ya no es mi hija. Toda la habitación quedó en silencio. Todos me miraron. No lloré. No grité. No dije ni una sola palabra. Porque durante 13 años había cargado una verdad tan pesada que podía destruir todo lo que él había construido. Y esta noche, mi abuela finalmente decidió que era el momento. Dejó su copa, miró a mi padre directamente a los ojos y le hizo una pregunta tranquila que hizo palidecer su rostro. Esa única pregunta fue el comienzo del fin de sus mentiras. Si esta historia te llega al corazón, deja un comentario abajo y dímelo. ¿Alguna vez te han llamado despiadado las personas que más te han lastimado? Asegúrate de estar suscrito porque lo que pasó después aún me da escalofríos. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesitas saber quién era yo antes de que todo se rompiera. Crecí en Charleston, Carolina del Sur, 842 Magnolia Drive. Una casa blanca de 2 pisos con columnas y un árbol de magnolia en el jardín delantero que florecía cada primavera. El tipo de casa que la gente notaba, el tipo de familia de la que la gente hablaba. La familia Wells. Mi padre, Jonathan Wells, era diácono en la primera iglesia presbiteriana. Formaba parte de la junta de la Fundación Familiar Wells. Estrechaba manos en galas benéficas y sonreía para las fotos en eventos de caridad. La gente en Charleston conocía su nombre. Y en nuestra casa, ese nombre lo era todo. El apellido Wells abre puertas, solía decirnos en las cenas del domingo. Nos sentábamos alrededor de una larga mesa de roble que había estado en la familia durante 3 generaciones. Mi padre en la cabecera, mi madre Victoria a su derecha, mi hermano mayor Nathaniel, mi hermana mayor Caroline, y yo, la menor, en el extremo opuesto. Pero un solo escándalo, Scarlett, decía mi padre, con los ojos buscando los míos desde el otro extremo de la mesa. Y esas puertas se cierran para siempre. Se suponía que yo debía entender lo que eso significaba. Se suponía que debía estar agradecida por el peso de ese apellido. Se suponía que debía cargarlo con honor. Lo que no entendía entonces era que para él, el honor significaba control y el legado significaba silencio. En la sala de estar, sobre la chimenea, colgaba un escudo de armas familiar. 3 palabras talladas en madera oscura. Honor, deber, legado. Solía mirar fijamente esas palabras mientras mi padre nos daba conferencias sobre la imagen, sobre la reputación, sobre lo que la gente en este pueblo recordaría. Yo pensaba que legado significaba dejar algo bueno atrás. No sabía qué significaba ser borrada si no encajabas en la historia. Era la hija perfecta. Ese era mi rol. Nathaniel heredaría las conexiones de negocios. Caroline se casaría bien, lo cual hizo, con Andrew Patterson, un abogado de buena familia. Y yo, se suponía que debía ser fácil, la menor, la que sonreía en las fotos y se quedaba callada en la iglesia. Tenía un promedio de 4.0. Era voluntaria en el grupo juvenil de la iglesia. Usaba los vestidos que mi madre elegía. Aprendí a doblar las manos en mi regazo y a asentir cuando los adultos hablaban. En cada foto familiar, me paraba al final de la fila, la más pequeña, la más joven, sonriendo. Jugué bien el papel hasta que ya no pude más. Mi padre controlaba todo. Con quien pasábamos el tiempo, a dónde íbamos, que nos poníamos en la iglesia los domingos, cómo nos sentábamos a la cena. Nunca alzaba la voz a menos que tuviera que hacerlo. No lo necesitaba. El control en nuestra casa era silencioso.
Era una mirada al otro lado de la mesa, un carraspeo, una pregunta que en realidad no era una pregunta. Scarlett, ¿no crees que esa falda es un poco corta para la iglesia? Scarlett, estás representando a esta familia cuando sales por esa puerta. ¿Lo entiendes? Mi madre nunca estaba en desacuerdo con él. Ni una sola vez en todos los años que viví en esa casa. Llevaba más de 20 años casada con él cuando yo estaba en la preparatoria. Y cualquier lucha que hubiera tenido dentro de ella se había desgastado hasta no ser nada. Sonreía cuando él sonreía. Asentía cuando él hablaba. Repetía sus reglas como si fueran las suyas. Nathaniel y Caroline habían aprendido la misma lección. La obediencia significaba paz. El desafío significaba consecuencias. Así que obedecíamos. Sonreíamos. Protegíamos el apellido familiar. Pero había una persona que lo veía todo con claridad. Mi abuela, Eleanor Hartfield. La madre de mi madre. Vivía a 12 millas de distancia en una casa más pequeña con un jardín y una cocina que siempre olía a flores de magnolia y té dulce. Cada sábado iba a visitarla y me sentaba con ella en su mesa de madera de la cocina mientras hacía galletas o revisaba viejas fotos. Tu padre ama la idea de una familia perfecta más de lo que ama a las personas que la forman, me dijo una vez cuando tenía 15 años. No entendí lo que quería decir. Recuerda esto, cariño, dijo, con las manos cubiertas de harina y los ojos en los míos. El hombre más ruidoso en la habitación generalmente es el que más tiene que ocultar. Lo pensé después, muchas veces. Esos años de adolescencia en la casa Wells se sentían como vivir en una hermosa jaula. Todo se veía perfecto desde afuera, las columnas blancas, el árbol de magnolia en flor, las cenas del domingo con fina vajilla de porcelana. Pero adentro, el aire siempre estaba cargado de reglas no dichas. Mi padre controlaba cada detalle de nuestras vidas sin necesitar alzar la voz. Una ceja levantada, un pesado silencio, o un tranquilo Scarlett, recuerda quién eres, era suficiente para hacerme corregir. Aprendí a ser la hija perfecta, notas perfectas, ropa modesta, sonrisas amables en cada foto familiar y nunca cuestionando el legado familiar. Me paraba al final de cada fila en las fotos, callada y obediente. La abuela Eleanor era la única que veía a través de la actuación. Me tomaba la mano por debajo de la mesa durante la cena y susurraba, no dejes que te conviertan en algo que no eres, cariño. En ese momento, no entendía completamente sus palabras. Solo sabía que el amor en nuestra familia siempre venía con condiciones y que no cumplirlas tenía un precio muy alto. Años después lo entendería. Ella no solo estaba observando. Estaba esperando. No sabía entonces que el apellido que él estaba tan desesperado por proteger se convertiría en el arma que usaría para borrarme. Todo cambió cuando conocí a Dylan Chase. Era enero de 2012. Yo tenía 16 años, era estudiante de penúltimo año en la preparatoria Wando. Él tenía 17, era de último año. Nos conocimos en la biblioteca. Estaba atascada en un problema de cálculo y él se deslizó en la silla a mi lado y dijo, lo estás haciendo mal. Levanté la vista, lista para molestarme, pero él estaba sonriendo. No la sonrisa amable a la que estaba acostumbrada. Una real. ¿Quieres que te enseñe?, preguntó. Dylan no era el tipo de chico que mi padre aprobaría. No era de una familia con apellido. No iba a nuestra iglesia. Su camioneta era una Ford de 15 años con una abolladura en la puerta del pasajero. Y trabajaba medio tiempo en una pizzería para ayudar a su mamá con las cuentas. Pero era amable y era gracioso. Y cuando me miraba, no veía a Scarlett Wells, hija de Jonathan Wells, representante de un legado familiar. Me veía a mí. No tienes que ser perfecta conmigo, Scarlett,
me dijo una tarde en Folly Beach. Estábamos sentados en la arena, tomando batidos de fresa, mirando las olas. Puedes ser simplemente tú. No sabía lo que significaba ser simplemente yo. Pero con Dylan, empecé a descubrirlo. Lo mantuvimos en secreto. Mi padre había dejado muy en claro, sin citas antes de los 18, sin distracciones, sin chicos que puedan descarrilar tu futuro. Así que Dylan y yo nos encontrábamos en lugares tranquilos, la playa, la biblioteca, el estacionamiento detrás del supermercado donde nadie de nuestra iglesia nos vería. Durante 6 meses, tuve una vida que era mía. No de mi padre, no de la familia Wells, mía. Esos momentos robados con Dylan se convirtieron en mi única fuente de oxígeno. Nos reuníamos en rincones escondidos de Folly Beach al atardecer, compartiendo batidos de fresa y sueños que parecían demasiado grandes para Charleston. Él me hablaba de su madre haciendo dobles turnos y de cómo quería convertirse en ingeniero mecánico para construirles una vida mejor. Yo le confesaba lo aterrada que estaba de decepcionar a mi padre. Como a veces sentía que vivía la vida de otra persona. No tienes que ser perfecta conmigo, dijo Dylan una tarde, quitándome arena de la mejilla. Amo a la Scarlett real, la que se ríe demasiado fuerte de chistes tontos y sueña con viajar por el mundo en lugar de casarse con algún chico aprobado de Charleston. Con él, me sentí vista por primera vez. No como la hija menor de Jonathan Wells, no como la perfecta representante de los Wells, sino como yo misma. Hablábamos de escaparnos juntos después de la graduación, de construir una vida pequeña en algún lugar lejos del escudo de armas familiar y de las cenas del domingo llenas de juicios. Pero cada despedida cargaba miedo. Me volví hábil en borrar mensajes, cambiarme de ropa en mi carro y mentir fluidamente sobre dónde había estado. Nuestro amor era hermoso, pero también era peligroso. Porque en mi mundo, amar a la persona equivocada podía destruirlo todo. Y entonces, el 24 de agosto de 2012, Dylan iba manejando a casa después de su turno en la pizzería. Era tarde, casi las 11. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y golpeó el lado del conductor de la camioneta de Dylan. Dylan murió al instante. El conductor se llamaba Gary Mitchell, 52 años. Contenido de alcohol en sangre de 0.19. Él se fue con un brazo roto. Dylan se había ido. No pude ir al funeral porque mi familia no sabía que había estado saliendo con él. No sabían que lo había amado. Así que me paré al otro lado de la calle del cementerio memorial de Mount Pleasant, detrás de un roble a 100 metros de distancia, y observé cómo bajaban su ataúd a la tierra. Ni siquiera podía decir adiós en voz alta porque nadie sabía que lo había amado. Y cuando él murió, perdí a la única persona que alguna vez me había hecho sentir real. Me paré detrás de ese roble, viendo cómo bajaban el ataúd de Dylan. Mi corazón se hacía pedazos de una manera que nadie jamás vería. El dolor era tan profundo que se sentía físico. Quería gritar su nombre, correr a la tumba y decirle a todos que era la única persona que alguna vez me había conocido de verdad. En cambio, me quedé en silencio, con las lágrimas congelándose en mis mejillas en el frío viento de enero. El duelo me consumió por completo. Dejé de comer. Casi no dormía. En la escuela me movía como un fantasma por los pasillos, sonriendo débilmente cuando la gente preguntaba si estaba bien. Nadie sabía la verdadera razón por la que me veía destrozada. Luego llegaron las náuseas que no cesaban. La menstruación perdida, las 3 pruebas de embarazo que compré a 15 millas de distancia para que nadie me reconociera. Me senté en el frío suelo del baño, mirando esas 2 líneas rosas, sintiendo tanto terror como una extraña y frágil chispa de esperanza. Este bebé era el último pedazo de Dylan que me quedaba. Un pequeño latido que cargaba su sonrisa y su bondad. Pero en la casa de mi padre, esto no era un milagro.
Era una catástrofe, un escándalo que podría arruinar el sagrado apellido Wells. Y en el fondo sabía que estaba completamente sola. 3 semanas después, me di cuenta de que estaba embarazada. Compré la prueba en una farmacia CVS a 15 millas de casa. No quería que nadie me reconociera. Me hice 3 pruebas, todas positivas. 6 semanas de embarazo. Tenía 17 años, estaba en el último año de preparatoria y el padre de mi bebé había muerto. Estuve sentada en el suelo del baño durante 2 horas sosteniendo esas 3 pruebas positivas y la única persona a la que quería llamar se había ido. Tenía una sola opción. Decírselo a mi padre y enfrentar su furia, o esconderlo. Elegí esconderlo. El 20 de septiembre fui a casa de mi abuela. Le conté todo. Dylan, el accidente, el embarazo. Esperaba un juicio. Esperaba decepción. En cambio, me atrajo hacia sus brazos y me sostuvo mientras lloraba. Este bebé no es un error, Scarlett, dijo en voz baja. Este bebé es una parte de ti y una parte del chico que amaste. La protegeremos. En mi ecografía de las 12 semanas, descubrí que esperaba una niña. Mi abuela se convirtió en la única persona que sabía la verdad. Durante 8 meses, me ayudó. Me llevaba a las citas prenatales, diciéndole a mi madre que estábamos teniendo tiempo de abuela y nieta. Compró vitaminas prenatales. Hizo planes. Yo les dije a mis padres que estaba tomando clases en línea para adelantar créditos universitarios. Usé ropa holgada. Dije que había subido de peso por el estrés. Me creyeron porque en realidad no estaban prestando atención. Y el 15 de mayo de 2013, a las 3:42 de la madrugada, di a luz a una niña. Sophie Grace. Sophie por la abuela de Dylan. Grace por el segundo nombre de mi abuela. Cuando me la pusieron en los brazos, abrió los ojos y me miró. Y supe que haría cualquier cosa para protegerla. Cualquier cosa. Pesaba 6 libras y 4 onzas. Perfecta, sana, mía. Tuve 3 semanas con ella. 3 semanas de noches sin dormir y mañanas tranquilas. 3 semanas aprendiendo a alimentarla, a sostenerla, a cantarle hasta que se durmiera. 3 semanas viviendo en casa de mi abuela, diciéndole a mi padre que le estaba ayudando a recuperarse de una cirugía menor. 3 semanas pensando que podía construir una vida para nosotras. Hice planes. Aplazaría la universidad 1 año. Conseguiría un trabajo de medio tiempo. Mi abuela dijo que podía quedarme con ella. Encontraría guardería. Sería difícil, pero la gente lo hacía. Yo podía hacerlo. El 7 de junio, mi padre llamó. Dijo que estaba preocupado por mí. Dijo que pasaría el domingo a ver cómo estaban las cosas. Debería haberme escapado esa noche. El 8 de junio de 2013, a las 2 de la tarde, mi padre entró a la casa de mi abuela sin anunciarse. Yo estaba en la sala amamantando a Sophie. Tenía 3 semanas y 3 días de nacida. Mi padre abrió la puerta, entró, me vio. Se quedó paralizado durante 10 segundos. No dijo nada, solo miró. Y luego explotó. ¿Qué diablos es esto? Sophie empezó a llorar. La acerqué más a mí, tratando de calmarla, tratando de explicar. Papá, puedo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Su voz era tan alta que resonaba en las paredes. Una madre soltera de 18 años con un hijo bastardo. Esto nos destruirá. Nos destruirá. No preguntó si yo estaba bien. No preguntó quién era el padre. Ni siquiera miró a Sophie. Solo me miró a mí y dijo, esto termina ahora. Mi abuela se interpuso entre nosotros. Jonathan,
Ella tiene 18 años. Tiene derecho. No tiene ningún derecho, gritó él. Es mi hija. Vive bajo mi techo. Y esto, señaló a Sophie, que seguía llorando en mis brazos. Esto no va a arruinar el nombre de esta familia. Me dijo que tenía dos opciones. Darla en adopción o perder a mi familia para siempre. Tenía 18 años, estaba aterrada, sosteniendo a mi hija de 3 semanas. No sabía que estaba eligiendo entre dos tipos de muerte. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Mi padre me llevó de regreso a la casa de Magnolia Drive. Me encerró en mi dormitorio. Sophie se quedó con mi abuela. No me permitieron verla. No me permitieron llamarla. Mi padre dijo que era por mi propio bien. Durante 3 días, no me dejó comer, solo agua. Dejó las luces encendidas las 24 horas del día para que no pudiera dormir. Cada vez que empezaba a cabecear, golpeaba la puerta o ponía música para despertarme. Y habló durante horas. No puedes cuidar a un bebé. Tienes 18 años. Sin dinero, sin educación, sin futuro. Si amas a esa niña, le darás una familia de verdad, 2 padres, estabilidad, un futuro. ¿Qué puedes darle tú? Nada. Mi madre lo sabía. Debía saberlo. Pero nunca entró a mi cuarto. Nunca preguntó si estaba bien. Solo dejó que sucediera. El tercer día, el 12 de junio, mi padre puso papeles frente a mí. Renuncia de derechos parentales. Durante 3 días, había mantenido las luces encendidas, poniendo música a todo volumen cada vez que empezaba a dormirme. Se sentó junto a mi cama durante horas, con una voz tranquila pero despiadada, repitiendo las mismas palabras hasta que se grabaron en mi alma. Tienes 18 años y estás completamente sin preparación. No tienes dinero, ni título, ni futuro. Si de verdad amaras a esa niña, le darías una familia de verdad, no la arrastrarías contigo. Estaba delirante por el agotamiento y el hambre. Cada vez que intentaba argumentar, él me recordaba lo egoísta que estaba siendo, cómo iba a arruinar no solo mi vida, sino también la de Sophie. Para el tercer día, estaba tan destrozada que empecé a creerle. Quizás en verdad era incapaz. Quizás mi amor no era suficiente. Cuando puso los papeles frente a mí, los firmé no por acuerdo, sino por rendición total. Cada trazo de la pluma se sentía como si estuviera firmando mi propio corazón. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la pluma. Apenas podía ver las palabras a través de mis lágrimas. Pero firmé. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía cómo pelear contra un hombre que lo controlaba todo. Mi padre actuó rápido. Contactó a una agencia de adopción llamada Wakefield Adoption Services. En 3 días, había arreglado todo. Una pareja en Charleston, Thomas y Julia Blackwood, adinerados, a finales de los 30, sin hijos, desesperados por tener un bebé. El 15 de junio, los contratos fueron firmados. Pago total, $225,000. En papel, parecía legítimo. Atención médica para la madre biológica, $35,000. Gastos de manutención, $28,000. Honorarios legales, $42,000. Consejería, $25,000. Honorarios administrativos, $45,000. Y una donación caritativa a la Fundación Familiar Wells, $50,000. En realidad, solo $35,000 fueron al hospital para pagar mis facturas médicas. El resto fue al bolsillo de mi padre o a su fundación. La misma fundación que usaba para construir su reputación como filántropo. El 22 de junio de 2013, Sophie fue entregada a los Blackwood.
Tenía 5 semanas y 2 días de nacida, todavía era una recién nacida. Yo no estuve presente. No me permitieron despedirme. Se la llevaron y mi padre le dijo a todos que yo la había abandonado. Durante las siguientes 6 semanas, me quedé en casa de mi abuela. Apenas comía, apenas dormía. Sentía que me estaba ahogando, pero no era tonta. Antes de irme de Charleston, volví a la casa de Magnolia Drive mientras mi padre estaba en el trabajo. Encontré los documentos, la factura de Wakefield Adoption Services, el desglose de a dónde fue el dinero, los recibos de transferencia bancaria. Saqué fotocopias de todo. Le escribí a mi abuela una carta de 6 páginas explicando lo que había sucedido. Le di las fotocopias y le pedí que las guardara en un lugar seguro. Algún día, le dije, voy a necesitar pruebas. El 3 de agosto de 2013, me fui de Charleston. Tenía una mochila, 180 pesos en efectivo y un boleto de autobús Greyhound a Portland, Oregón. Tardé 3 días en llegar. Dormí en estaciones de autobús. Comí comida de máquinas expendedoras. Cuando finalmente llegué a Portland, me quedaban 47 pesos. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme en una casa que había vendido a mi hija. En menos de una semana de que me fui, mi padre contó la historia. Se la contó a mis hermanos, a mis tíos y tías, a los 18 familiares que venían a las cenas del domingo, a la gente en la iglesia, a cualquiera que preguntara a dónde me había ido. Scarlett quedó embarazada, decía, con una voz cargada de dolor fabricado. Fuera del matrimonio, tuvo al bebé. Y luego abandonó al niño y huyó. Tratamos de ayudarla. Le suplicamos que se quedara, pero ella eligió su vida egoísta sobre su propio bebé. Es despiadada. Esa era la historia. Durante 13 años, esa fue la historia. Mi hermano Nathaniel la repitió. No puedo creer que haya hecho eso. Mi hermana Caroline la repitió. Siempre supe que algo estaba mal en ella. Mi tía Ellen, la hermana de mi padre, sacudía la cabeza con tristeza y decía, pobre Jonathan. Solo mi abuela se quedó en silencio. Nunca comentó, nunca añadió a la historia, nunca la corrigió. Y mi madre, ella también la repitió, con culpa en los ojos. Pero la repitió. Durante 13 años, fui la villana en una historia que yo no pude contar. Las fotos de mí desaparecieron de la sala de estar. Mi silla en la mesa del domingo fue retirada. Mi nombre se volvió tabú en el Día de Acción de Gracias, en Navidad, en las reuniones familiares. Simplemente dejaron de hablar de mí. No preguntaron a dónde había ido. No preguntaron si estaba bien. Simplemente me olvidaron. Y mi padre, él usó el dinero para construir su legado. La fundación familiar WOW se expandió. Afirmaban apoyar a madres adolescentes en crisis y servicios de adopción. La ironía era nauseabunda. Mi padre pasó de diácono a anciano en la primera iglesia presbiteriana. Fue invitado a hablar en galas benéficas en 2020. Encontré un video de él en línea, parado en un podio. Hablando sobre la dolorosa experiencia familiar que moldeó mi compromiso de ayudar a las jóvenes madres a tomar decisiones difíciles. Construyó una reputación con el dinero que obtuvo por vender a mi hija. Y todos lo llamaban un héroe. Sabía lo que decían de mí. Incluso desde Portland, incluso desde el otro lado del país, la historia me perseguía. En 2022, vivía en Savannah, Georgia, a unas 100 millas de Charleston. Me encontré con alguien de la preparatoria en Whole Foods. Me reconoció. Escuché lo que hiciste, dijo, con una voz fría. ¿Cómo pudiste abandonar a tu propio bebé? No expliqué.
No me defendí porque la verdad habría iniciado una investigación y una investigación habría lastimado a Sophie. Para entonces tenía 9 años y vivía con una familia que la amaba. No podía arriesgarme a destruir eso. Así que cargué la etiqueta, despiadada y una vergüenza. La madre que abandonó a su hijo. Los dejé creerlo porque la verdad habría lastimado a alguien a quien amaba más de lo que odiaba la mentira. No pasé esos 13 años hundiéndome en la autocompasión. Trabajé. Esos primeros años en Portland fueron un renacimiento brutal pero necesario. Trabajé en 2 empleos, asistí a clases nocturnas y lloré hasta quedarme dormida la mayoría de las noches. Cada 15 de mayo, el cumpleaños de Sophie, me sentaba sola con una vela y le escribía una carta que sabía que nunca podría enviar. Guardé todas y cada una. Pero lentamente, algo cambió. Cada madre joven a la que ayudaba en la organización sin fines de lucro se convertía en un espejo de quien yo fui una vez. Guiarlas a través de sus decisiones más difíciles me ayudó a sanar mis propias heridas. Obtuve mi título en trabajo social no solo por una carrera, sino como prueba para mí misma de que era más que la hija despiadada que mi padre había pintado. Construí una vida tranquila y estable, pequeña pero completamente mía. Cuando llegué a Portland en agosto de 2013, me quedé en un hostal durante 2 semanas. Solicité trabajo en cada cafetería y tienda minorista que estuviera a distancia caminable. Me contrataron en Stumptown Coffee como barista y en Target para los turnos de la tarde. 2 empleos significaban $1,800 al mes. Alquilé un apartamento tipo estudio en el noroeste de Portland por $850. Tenía 400 pies cuadrados. Compré un colchón usado y un escritorio en Goodwill. Las únicas decoraciones que tenía eran 2 fotos, una de Dylan y una ecografía de Sophie. Me inscribí en el Portland Community College en clases en línea de trabajo social. ¿Por qué trabajo social? Porque quería ayudar a personas que se sentían impotentes como yo me había sentido. Cada 2 semanas, le enviaba un correo electrónico a mi abuela. Le contaba sobre mis clases, mis trabajos, mi pequeño apartamento. Le preguntaba si había escuchado algo sobre Sophie. Nunca tenía noticias, al menos no en esos primeros años. Pero siempre me respondía. Esos correos electrónicos se convirtieron en prueba. Prueba de que no había abandonado a mi familia. Simplemente no me permitieron ser parte de ella. En 2018, me gradué de la Universidad Estatal de Portland con una licenciatura en trabajo social. Conseguí un trabajo en una organización sin fines de lucro llamada Embrace Oregon. Trabajábamos con madres adolescentes y casos de adopción. Cada caso me recordaba a Sophie, pero también era sanador porque esta vez podía ser la persona que yo necesitaba en aquel entonces. Podía asegurarme de que estas jóvenes tuvieran opciones reales. En 2020, me mudé a Savannah, Georgia. Me dije a mí misma que era por el trabajo, un puesto de directora de programa en Safe Haven, Georgia. Pero la verdad era más sencilla. Quería estar más cerca de Charleston. No lo suficientemente cerca para regresar, pero lo suficientemente cerca para que, si alguna vez lo necesitara, pudiera hacerlo. Compré una pequeña casa. Construí una vida estable. Ayudé a otras personas a reconstruir las suyas. Pero cada año el 15 de mayo, apagaba mi teléfono y me quedaba sola en casa. El cumpleaños de Sophie. Encendía una vela. Le escribía una carta que nunca enviaría. Las guardé todas en una caja, 13 cartas, una por cada año. Querida Sophie, escribí en su 10º cumpleaños en 2023. No sé cómo luces ahora. No sé si eres feliz, pero espero que lo seas. Espero que tengas todo lo que yo no pude darte. Y luego, después de escribir esa 10ª carta, tomé una decisión. Decidí encontrarla.
En junio de 2023, contraté a una investigadora privada. Su nombre era Lisa Mercer. Dirigía una pequeña agencia en Savannah. Le pagué $5,000 por adelantado. No quiero interrumpir su vida, le dije a Lisa. Solo necesito saber. ¿Estás segura? ¿Está amada? ¿Es feliz? Tomó 4 meses. El 18 de octubre de 2023, Lisa llamó. La encontré. Sophie Grace Blackwood, de 10 años, viviendo en 782 Rutledge Avenue en Charleston con Thomas y Julia Blackwood. Asistía a la escuela preparatoria Pinewood, una escuela privada que costaba $28,000 al año. Tocaba el piano. Estaba en el equipo de fútbol. Cantaba en el coro escolar. Lisa me envió fotos. Sophie en un recital de piano. Sophie riendo con amigos. La foto escolar de Sophie. Se parecía a mí. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Pero la nariz de Dylan, el cabello oscuro de Dylan. Me quedé mirando esa foto durante 3 horas. Tenía mis ojos, la sonrisa de Dylan y una vida de la que nunca sería parte. Le pedí a Lisa que continuara monitoreando durante 6 meses. No seguimiento, solo actualizaciones periódicas. Necesitaba saber que estaba bien. Durante los siguientes 6 meses, me enteré de todo. Sophie era feliz. Thomas y Julia Blackwood eran padres atentos. Fueron a su recital. La alentaron en sus partidos de fútbol. En diciembre de 2023, manejé a Charleston y me senté en mi auto en el estacionamiento de la escuela de música donde Sophie tenía un recital. Observé desde lejos cómo Julia Blackwood abrazaba a Sophie después, radiante de orgullo. 3 veces manejé a Charleston y me estacioné afuera de Pinewood Prep. Vi a Sophie salir de la escuela con sus amigos, riendo. Estaba bien, más que bien. Y me di cuenta de que no me necesitaba. El 15 de abril de 2024, tomé una última decisión. Fui al Waterfront Park, un parque público en Charleston. Sophie estaba ahí con amigos. Cuando tiró un vaso de Starbucks a la basura, esperé a que se fuera. Luego tomé el vaso y lo envié a un laboratorio para una prueba de ADN. Una semana después obtuve los resultados. Coincidencia materna del 99.97%. Confirmado. Era mi hija. Y ese mismo día, decidí que no la contactaría. No ahora. Quizás nunca. Sophie tenía 11 años. Había estado con los Blackwood durante casi 11 años. Ellos eran sus padres en todos los sentidos que importaban. Una madre biológica apareciendo repentinamente en su vida sería traumático, confuso, potencialmente destructivo. Y ella era feliz. La había dejado ir para darle una vida mejor. Esa vida era real ahora. No la quitaría. El 20 de abril de 2024, le envié un correo electrónico a mi abuela. La encontré. Es feliz. Tiene una familia que la ama. Y he decidido que no la contactaré. No ahora. Quizás nunca. Porque ser su madre significa elegir lo que es mejor para ella, incluso cuando me rompe. La respuesta de mi abuela llegó 2 horas después. Estoy orgullosa de ti, pero cariño, ¿cuándo elegirás lo que es mejor para ti? No tenía respuesta. Me alejé de ella 2 veces. La primera vez, no tuve elección. Mi padre se la llevó. La segunda vez, elegí su felicidad sobre la mía. Eso es el amor. No aferrarse, sino saber cuándo dejar ir. Pensé que eso sería el final. Pensé que cargaría el secreto para siempre.
que viviría mi vida tranquila en Savannah ayudando a otras personas y que la verdad moriría conmigo. Pero el 15 de enero de 2026, mi abuela fue al médico para un chequeo de rutina. Encontraron una leve arritmia, un ritmo cardíaco irregular, nada que pusiera en riesgo su vida, controlable con medicación. Pero mi abuela tenía 76 años y vio una oportunidad. El 3 de febrero de 2026, recibí un correo electrónico de ella. Asunto: es el momento. Cariño, los médicos encontraron algo en mi corazón. Nada serio, pero tengo 76 años. No me estoy haciendo más joven. He estado pensando. Has protegido a esa niña durante 13 años. Has protegido a tu padre durante 13 años. ¿Pero quién te protegió a ti? Es el momento. No para venganza, para la verdad. Y no tienes que hacerlo sola. Quiero que vengas a casa para una última cena del domingo. Tengo todos los documentos. Tengo todas las pruebas. Pero te necesito ahí. ¿Vendrás? Con amor, abuela. Leí ese correo electrónico 3 veces y luego respondí: sí, estoy lista. 2 semanas después. Mi abuela llamó a mi madre y anunció que quería una última gran cena familiar en abril. No me estoy haciendo más joven, le dijo a mi madre, con una voz cuidadosamente equilibrada entre emoción genuina y estrategia. Los médicos dicen que mi corazón ya no es lo que era. Quiero que todos mis nietos estén ahí. Esta podría ser mi última reunión. Mi madre entró en pánico. Le dijo a mi padre y mi padre no pudo decir que no porque negarse al último deseo de una anciana lo haría parecer despiadado. Y Jonathan Wells se preocupaba más por cómo se veía que por casi cualquier otra cosa. Pero él también tenía un plan. En marzo, decidió que si yo aparecía, usaría la cena para humillarme públicamente una última vez. Me desconocería frente a todos. Le probaría a mi abuela y a toda la familia que él había tenido razón desde siempre. Estaba tan seguro, tan convencido de que me quedaría callada. Olvidó algo. El silencio solo es poderoso cuando es tu elección. El 10 de abril de 2026, manejé de Savannah a Charleston. El 11 de abril, me senté con mi abuela en su mesa de cocina, la misma mesa donde habíamos tomado té cuando yo tenía 15 años, y repasamos cada documento, cada correo electrónico, cada pieza de evidencia. Ella había organizado todo en carpetas, etiquetadas, con fechas. ¿Estás lista?, me preguntó. La miré. Esta mujer que había guardado mis secretos, que me había sostenido la mano durante el parto, que había guardado la evidencia durante 13 años. He estado lista durante 13 años, le dije. El 13 de abril de 2026, a las 6 de la tarde, entré al 842 Magnolia Drive por primera vez en 13 años. 18 personas ya estaban ahí. La mesa del comedor había sido extendida a su total longitud, 18 sillas, fina vajilla de porcelana, el escudo de armas de la familia Wells todavía colgado en la pared. Honor, deber, legado. Crucé la puerta y cada conversación se detuvo. Nathaniel, mi hermano, desvió la mirada. Caroline, mi hermana, me miró con algo entre lástima y desprecio. Mi tía Ellen le susurró algo a la persona a su lado. El pastor Benjamin Clark, el pastor de la familia, me saludó con un gesto cortés. La doctora Evelyn Harris, amiga de la familia y médica de mi madre, me miró con lo que podría haber sido simpatía. Y al extremo opuesto de la mesa, mi abuela estaba sentada, tranquila e inmóvil. Encontró mis ojos y asintió levemente. Estoy aquí. Me senté en el centro de la mesa, aislada. Mi padre estaba en la cabecera. No me miró, solo bebió su agua y esperó. Durante 20 minutos, hubo pequeña charla,
cortesías forzadas. El pastor Clark me preguntó cómo había estado. Dije, bien, gracias. Mi madre sirvió la comida. Pollo frito, macarrones con queso, col rizada, pero nadie comió mucho. La tensión era demasiado espesa. Mi abuela no dijo casi nada. Solo observó, esperó. Junto a su silla, apenas visible, había un gastado maletín de cuero marrón. Nadie más parecía notarlo. Y entonces, a las 6:35, mi padre se puso de pie. Golpeó su puño sobre la mesa. Los cubiertos saltaron. Las copas de vino tintinearon. 18 personas se congelaron. Esta chica, dijo, con una voz lo suficientemente alta para rebotar en las paredes. Abandonó a su propio bebé recién nacido. Es despiadada, no vale nada y es una completa vergüenza para el apellido Wells. Después de 31 años, la desconozco. Ya no es mi hija. La habitación quedó en silencio. Todos me miraron. No lloré. No grité. No dije ni una palabra. Simplemente me quedé sentada, con las manos entrelazadas en mi regazo, mirándolo, porque había pasado 13 años esperando este momento. Mi tía Ellen asintió levemente como si estuviera de acuerdo. Nathaniel se veía incómodo pero no dijo nada. Caroline se veía sorprendida, no por el desconocimiento en sí, sino por lo público de este. El pastor Clark frunció el ceño. La doctora Evelyn me miró con lástima. Mi madre lloró en voz baja, pero no habló. Y entonces, después de 2 minutos completos de silencio, mi abuela dejó su copa de vino. El sonido fue suave, solo un leve tintineo contra la mesa, pero todos lo escucharon. Lentamente, se puso de pie. 76 años, pero su postura era recta, imponente. Jonathan, dijo. Mi padre se volvió. Madre Eleanor, esto no. Siéntate. Su voz era tranquila, pero cortó la habitación como una hoja. Nadie había escuchado jamás a mi abuela hablar de esa manera. Mi padre se sentó. Mi abuela miró alrededor de la mesa a las 18 personas. Han escuchado su historia, dijo. Durante 13 años. Esta noche van a escuchar la verdad. Miró a mi padre. ¿Quieres contarles por qué se fue o lo hago yo? El rostro de mi padre se puso blanco. Esa única pregunta fue el comienzo del fin de sus mentiras. Mi abuela alcanzó el maletín de cuero marrón y lo puso sobre la mesa. Lo abrió lentamente, deliberadamente. Adentro había 4 carpetas, cada una etiquetada y organizada. Jonathan les dijo que Scarlett abandonó a su bebé recién nacido, dijo mi abuela, con una voz firme. Que era despiadada, que avergonzó a esta familia. Hizo una pausa, miró alrededor de la mesa. No les dijo que yo estuve ahí cuando nació ese bebé. No les dijo que Scarlett pasó 3 semanas cuidando a su hija. 3 semanas de noche sin dormir, 3 semanas de amor, 3 semanas de esperanza. Mi padre se puso de pie. Madre, este no es el momento. Siéntate, Jonathan. La voz de mi abuela no se elevó. No necesitaba hacerlo. Has tenido 13 años para contar tu historia. Esta noche, ellos escuchan la mía. Él se sentó. Mi abuela abrió la primera carpeta. Sacó un papel y lo puso en el centro de la mesa. Sophie Grace, dijo. Nacida el 15 de mayo de 2013 en el Hospital Providence en Charleston. Madre, Scarlett Wells, 18 años. Padre, en blanco. Varias personas se inclinaron para ver. Caroline dejó escapar un suave grito ahogado. Hubo un bebé. Mi abuela continuó.
El padre había muerto en un accidente de auto meses antes de que Sophie naciera. Scarlett estaba sola, asustada, pero amaba a ese bebé. Me miró. Sus ojos eran suaves. La nombró Sophie por la abuela del chico y Grace por mí. Colocó otro documento sobre la mesa. Renuncia de derechos parentales. Firmada el 12 de junio de 2013. 4 semanas después del nacimiento de Sophie. La doctora Evelyn se inclinó hacia adelante, leyendo el documento. Sus instintos profesionales se activaron. Esperen, no hay asesoramiento legal listado para la madre. Tenía 18 años. Esto es coerción. Mi abuela terminó. Sí. La doctora Evelyn miró a mi padre, su expresión pasando de la confusión al horror. La voz de mi abuela era fría ahora. Jonathan encerró a Scarlett en su dormitorio durante 3 días. Sin comida, sin sueño. Le dijo que era incapaz, que había arruinado la vida del bebé. Que la adopción era la única opción. Tenía 18 años, estaba aterrada y completamente impotente. Jackson, mi primo, miraba fijamente a mi padre. Tío Jonathan, ¿es esto verdad? Mi padre abrió la boca, la cerró, no dijo nada. Su rostro había pasado de blanco a rojo. Mi abuela metió la mano al maletín de nuevo. Esta vez, sacó una factura. La puso sobre la mesa. La habitación explotó. Pago total, leyó mi abuela, a Whitfield Adoption Services, 225,000 pesos. Exclamaciones, susurros, conmoción ondulando por la habitación. Jackson se puso de pie. Espera, ¿vendiste al bebé? La voz de mi tía Ellen era estridente. Eso no es Jonathan. Diles que eso no es verdad. Mi abuela levantó una mano. La habitación se calmó. Déjenme terminar. Leyó de la factura. Atención médica para la madre biológica, 35,000 pesos. Gastos de manutención, 28,000 pesos. Honorarios legales, 42,000 pesos. Consejería y apoyo, 25,000 pesos. Honorarios administrativos, 45,000 pesos. Hizo una pausa. Y una donación caritativa a la Fundación Familiar Wells, 50,000 pesos. Sacó registros bancarios, los puso sobre la mesa. 16 de junio de 2013. Thomas y Julia Blackwood pagaron a Whitfield Adoption Services 225,000 pesos. El 18 de junio, Whitfield pagó al Hospital Providence 35,000 pesos por las facturas médicas de Scarlett. Levantó la vista hacia mi padre. Ese mismo día, Whitfield transfirió 120,000 pesos a la cuenta bancaria personal de Jonathan Wells y 50,000 pesos a la Fundación Familiar Wells. Jonathan es el presidente de esa fundación. La habitación estalló de nuevo. Personas hablando al mismo tiempo, la tía Ellen negándolo, Nathaniel mirando a nuestro padre con incredulidad. Caroline se volvió hacia mi padre, con la voz quebrándose. Papá, ¿de qué está hablando? Mi padre se puso de pie temblando. Eso no, fue una adopción legal. El dinero era para gastos. ¿Gastos? La voz de mi abuela era hielo. ¿120,000 pesos a tu cuenta personal? Mi padre no tenía respuesta. El pastor Coack se puso de pie en silencio. No dijo ni una palabra. Solo dejó su servilleta, empujó su silla hacia adentro y salió por la puerta principal. El silencio después de que se fue era ensordecedor. Mi abuela metió la mano al maletín por última vez. Sacó 3 fotografías. Las puso sobre la mesa. Sophie Grace Blackwood, dijo. Tiene 12 años ahora. Las fotos mostraban a una jovencita tocando el piano, riendo con amigos.
Una foto escolar. Todos se inclinaron y lo vieron. Se parecía exactamente a mí. La mano de Caroline fue a su boca. Dios mío, se parece igualita a ti. Mi abuela continuó, con una voz más suave ahora. Es feliz. Tiene una familia que la ama. Los Blackwood son buenas personas. Le han dado una vida hermosa. Hizo una pausa. Scarlett la encontró hace 2 años. La habitación quedó en silencio de nuevo, impactada. Mi abuela sacó un documento más. Resultados de prueba de ADN. Coincidencia materna del 99.97%. Confirmado el 15 de abril de 2024. Miró alrededor de la mesa. Scarlett encontró a su hija. La observó desde la distancia durante 6 meses. Vio que Sophie era amada y se alejó. La voz de mi abuela se quebró levemente. Por primera vez, la emoción se filtró a través, porque la amó lo suficiente para dejarla ser feliz sin ella. Metió la mano al maletín por última vez y sacó una gruesa carpeta. Dijo, son 156 correos electrónicos que Scarlett me envió durante los últimos 13 años, cada 2 semanas, contándome sobre su vida, preguntando por Sophie. Preguntando por todos ustedes. Abrió la carpeta en una página al azar y leyó. 15 de mayo de 2020. El 7º cumpleaños de Sophie. Hoy cumple 7 años. Me pregunto si sabe que alguien que nunca ha conocido la ama. La voz de mi abuela se quebró. Se aclaró la garganta y leyó otro. 25 de diciembre de 2018. Navidad. Espero que Nathaniel y Caroline estén bien. Espero que mamá esté bien. Echo de menos las cenas del domingo. Echo de menos ser parte de algo. Pero entiendo por qué no puedo serlo. Levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Ella nunca abandonó a esta familia. Jonathan, tú la borraste y ella lo permitió porque pensó que era la única manera de proteger a Sophie. Nathaniel estaba llorando ahora. Caroline sollozaba. Incluso mi madre, la silenciosa y cómplice Victoria, temblaba con lágrimas. Mi padre lo intentó una vez más. Yo hice lo que era mejor para la familia, para la niña. Scarlett tenía 18 años. Ella no podía. La encerraste en un cuarto durante 3 días. La voz de mi abuela volvió a estar tranquila. La dejaste sin comer. La destrozaste. Y luego vendiste a su bebé. Fue una adopción legal. La doctora Evelyn se puso de pie, con una voz firme. Sin asesoramiento legal para una madre de 18 años firmando sus derechos. Jonathan, ese documento no se sostendría en ningún tribunal. Tú lo sabes. Mi padre miró alrededor de la habitación. Su armadura se estaba resquebrajando. Las personas lo miraban con asco, con impacto, con decepción. Jackson se acercó a mí, se agachó, me abrazó. Scarlett, susurró. Lo siento mucho. Le creí. Debería haber preguntado. Debería haber. Le apreté la mano pero no dije nada. Y entonces, por primera vez en 13 años, hablé. Me puse de pie. La habitación quedó en silencio. Miré a mi padre. La encontré hace 2 años, dije. Mi voz era tranquila, clara. La vi tocar el piano en un recital. La vi sonreír con sus amigos. Vi que era amada. Hice una pausa. Y me alejé. Porque traerla de vuelta habría destruido la única cosa buena que salió de lo que hiciste. Miré alrededor de la mesa a las 18 personas. Me llamaron despiadada durante 13 años.
Le dijeron a todos que abandoné a mi bebé recién nacida. Me convirtieron en la villana de una historia donde tú vendiste a tu nieta por $250,000. Me volví hacia mi padre. Pero la amé lo suficiente para dejarla ser feliz sin mí. La amé lo suficiente para cargar tu mentira durante 13 años. La amé lo suficiente para protegerla de la verdad. Mi voz se suavizó, pero las palabras eran pesadas. ¿A qué amaste tú, papá? ¿A tu hija, a tu nieta o a tu reputación? No respondió. Miré a todos una última vez. Yo no abandoné el apellido de esta familia. Fui borrada de él y pasé 13 años demostrando que no lo necesitaba para saber quién soy. Me volví hacia mi abuela y asentí. Gracias. Y luego caminé hacia la puerta. En la entrada, me detuve. No me di la vuelta. Adiós, papá. Espero que tu legado haya valido la pena. Salí. No corrí. No lloré. No miré atrás. Salí por la misma puerta que había cruzado 13 años atrás. Pero esta vez, no estaba huyendo. Era libre. Mi abuela me siguió afuera 2 minutos después. Estaba parada en el porche delantero, respirando el fresco aire de abril. El árbol de magnolia estaba en flor. Ella se paró a mi lado, en silencio por un momento. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño sobre. He guardado esto durante 13 años, dijo. Creo que es el momento de que lo tengas. Abrí el sobre. Adentro había una carta escrita con la letra de Dylan. Mi mano empezó a temblar. Lo encontré entre sus cosas después del accidente, dijo mi abuela suavemente. Su madre me lo dio cuando le conté sobre Sophie. Pensó que debías tenerlo. Desdoblé la carta. Scarlett, si estás leyendo esto, algo me pasó. No sé qué, pero necesito que sepas que habría sido el mejor papá que podía ser. Habría amado a ese bebé más que a nada. Y te habría amado a ti a través de todo. Eres más fuerte de lo que crees. Te amé, Scarlett, siempre. Dylan. Lloré entonces. Por primera vez esa noche, realmente lloré. Mi abuela me envolvió entre sus brazos. Eres la hija de la que más orgullosa estoy, susurró. No por lo que sobreviviste, sino por quien elegiste convertirte. Nos quedamos ahí durante mucho tiempo, solo las dos, bajo el árbol de magnolia. 3 días después, el 16 de abril, recibí un correo electrónico de Caroline. Asunto, lo siento, Scarlett. No espero que me perdones. Le creí a papá durante 13 años. Te llamé despiadada. No hice preguntas. No traté de encontrarte. Estaba equivocada. Lo siento mucho. No sé cómo remediar esto. Solo necesitaba que supieras. Ahora te veo. Y me avergüenza no haberte visto antes. Caroline. Lo leí 2 veces, luego respondí. Caroline, no necesito tu disculpa. Solo necesitaba que se dijera la verdad. Espero que encuentres tu propia paz. Scarlett. Nunca supe nada de Nathaniel, ni de mi padre, ni de mi madre. Pero no lo necesitaba. El 15 de mayo de 2026, el cumpleaños número 13 de Sophie, me quedé en casa en Savannah. No la contacté. No envié una tarjeta. No me comuniqué. Pero recibí una última foto de Lisa Mercer, mi investigadora privada. Le había pedido una última actualización antes de cerrar el caso. Sophie en un recital de piano. Primavera de 2026. 13 años, sonriendo. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Luego escribí una última carta, la número 14,
y la puse en la caja con todas las demás. Querida Sophie, feliz cumpleaños. Hoy tienes 13 años. No sé de qué sueñas. No sé qué te hace reír, pero espero que seas feliz. Espero que te sientas amada. Espero que sepas, incluso si nunca sabes quién soy, que eres lo mejor que he hecho jamás. Con todo mi amor. La madre que nunca conociste. Cerré la caja. Llamé a Lisa y le dije que detuviera el monitoreo. Ya no necesita que la vigile, dije. Solo necesita ser feliz. Esa tarde, me senté junto a la ventana de mi sala en Savannah. Bebí café. Miré al océano. Pensé en Sophie, en Dylan, en mi abuela, en la verdad que finalmente había sido dicha. Y sentí algo que no había sentido en 13 años. Paz. No necesitaba la aprobación de mi familia. No necesitaba la disculpa de mi padre. Ni siquiera necesitaba que Sophie supiera que existía. Solo necesitaba que la verdad fuera reconocida. Y lo había sido. Dijeron que abandoné el apellido de mi familia, pero no lo abandoné. Lo superé. Y la hija de la que dijeron que me deshice. La amé lo suficiente para dejarla ir 2 veces. Eso no es abandono. Ese es el tipo de amor que nunca entenderán. Si alguna vez te han llamado despiadado las personas que más te han lastimado. Si alguna vez has sido borrado de una historia que viviste. Si alguna vez amaste a alguien lo suficiente para alejarte 2 veces. Esto es para ti. No eres lo que dijeron que eras. Eres quien elegiste convertirte. Deja un comentario y dime cuál es la mentira que finalmente dejaste de cargar. Y si esta historia significó algo para ti, compártela con alguien que necesite escucharla.